Bienvenidos al tema función de densidad continua. Este es uno de los temas fundamentales en la materia de probabilidad y estadística. Se define la función de densidad como sigue. Si x de S en R es una variable aleatoria, la función f de R en R es la función de densidad de la variable aleatoria si cumple con las siguientes tres propiedades. 1. F de x es mayor o igual a 0. 2. La probabilidad de que x tome valores en un intervalo I mayúscula es igual a la integral sobre el intervalo I de la función de densidad f de x. Y 3. La integral de menos infinito a infinito de f de x es 1. Y abajito tenemos lo que sería una gráfica de una función de densidad. Con esta gráfica mostramos una región en rojo y la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores en ese intervalo que está marcado en rojo equivale a calcular la integral bajo la curva en ese intervalo. También podemos decir que la propiedad 3 lo que indica es que el área bajo la curva, bajo todo el eje X, es igual a 1. Bueno, en este tema es necesario que usted recuerde las técnicas de integración, porque las probabilidades se van a calcular mediante integrales. Y la propiedad 3 pues me indica que para que algo sea función de densidad, la integral desde menos infinito hasta infinito debe de ser 1. Este tema sí conviene aprenderlo bien, porque en el examen sí podemos hacer preguntas sobre este tema. Como ejemplo, vamos a tomar el siguiente problema. Sea x una variable aleatoria continua con función de densidad f de x igual a 1/6 de x más k si x está entre 0 y 3 y 0 en otra parte. Pregunta A. Evalúe k y B. Encuentre la probabilidad de que x sea mayor o igual que 1 y menor o igual que 2. O también podemos decir la probabilidad de que x esté en el intervalo 1, 2. Bueno, para resolver este problema, para la pregunta A, fíjese usted, este es un problema clásico de probabilidad y se resuelve la parte A como sigue. Por la propiedad 3 de que la integral de menos infinito a infinito de f de x debe de ser igual a 1, es como vamos a calcular el valor de k. Pero vamos a fijarnos en el siguiente detalle, de que mi función de densidad f de x vale 1/6 de x más k solamente en el intervalo 0,3. Fuera de ese intervalo, la función de densidad vale 0. Entonces, aunque yo tenga la integral
de menos infinito a infinito que sea igual a 1, en realidad la integral se reduce a la integral de 0 a 3 como está aquí expresado. Además, también dése cuenta que la gráfica de la función de densidad, la gráfica de esta función, 1/6 de x más k, en el intervalo de 0 a 3, corresponde a una recta, la que tenemos aquí. Así es que calcular la integral de esta recta equivale a sacar el área bajo esta recta. Bueno, entonces, como quedamos, la integral de menos infinito a infinito la puedo descomponer como de menos infinito a 0, más de 0 a 3, más de 3 a infinito. Y esas tres integrales se reducen nada más a la integral de 0 a 3, porque de menos infinito a 0 vale 0 y de 3 a infinito también vale 0. Entonces me queda solamente la integral de 0 a 3. Y la integral de 0 a 3, la f la cambio por x entre 6 más k. Y eso es lo que debo de integrar. Entonces, haciendo la integral, me queda x cuadrada entre 12 evaluada de 0 a 3 más k por x evaluada de 0 a 3. Y eso me da 9/12 más 3k. Pero esa integral tiene que ser igual a 1. Entonces, de esa ecuación despejamos k para obtener que k vale 1/12. Entonces, vuelvo a repetir que este problema es clásico en probabilidad de preguntar de que cuánto vale el valor de k en una ecuación, ¿verdad? En esta ecuación, cuánto vale k para que esta función corresponda a una función de densidad. Y lo que estamos aplicando es la propiedad 3, que aquí está, la propiedad 3, de que la integral de menos infinito a infinito vale 1. La siguiente pregunta, la B, la vamos a contestar con la propiedad 2, de que la probabilidad de que x esté en un intervalo es igual a la integral de la función de densidad sobre ese intervalo. Entonces, aquí está la pregunta B. Lo que me piden es la probabilidad de que x esté en el intervalo 1, 2. Entonces, esta pregunta la contestamos. Aquí están. Para calcular la probabilidad de que x esté entre 1 y 2, pues va a ser igual a calcular la integral de 1 a 2 de la función de densidad, que ya con el valor de k que calculamos me queda la integral de 1 a 2 de x entre 6 más 1/12. Entonces, pues nada más integramos y me queda x cuadrada entre 12 evaluada de 1 a 2 más x entre 12 evaluada de 1 a 2, y eso me da 1/3. De esa manera calculamos la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor o igual que 1 y menor o igual que 2, o también lo decimos la probabilidad de que x esté en el intervalo 1, 2. Bueno, el siguiente ejemplo. Sea x una variable aleatoria continua cuya función de densidad f forma un triángulo isósceles de altura k por encima del intervalo unitario
0,1 y vale 0 fuera de este intervalo. Y aquí está la gráfica de mi función de densidad. Encuentre K la altura del triángulo y B encuentre la fórmula que define a la función de densidad F. Y C, calcular la probabilidad de que Y sea mayor que 0.5 dado que Y es mayor a 0.1. Entonces aquí me están pidiendo en C una probabilidad condicional. Recuerde que la probabilidad de A dado B se define como la probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de B, donde A lo tomo como Y mayor que 0.5 y el evento B lo tomo como Y mayor que 0.1. Bueno, vamos a empezar con el A. Bueno, entonces la región sombreada A en la figura debe tener área 1. O sea, la propiedad 3 me dice que la integral de menos infinito a infinito de la función de densidad debe de valer 1. Pero como aquí estoy manejando un triángulo, entonces en lugar de poner que la integral de menos infinito a infinito vale 1, me limito a decir que el área del triángulo, que el área de este triángulo debe de ser 1. Entonces, para no involucrarme con integrales, simplemente calculo el área de ese triángulo, que sería 1/2 de la base, que es 1, por la altura, que es K, y eso debe de ser igual a 1. Entonces de ahí resulta que K vale 2. Con eso he respondido la pregunta A. Ahora en B nos piden que formemos la ecuación de la función de densidad. Entonces, entre 0 y 1/2 la función es una recta con una pendiente de 4. Ahí puede usted hacer las cuentas de que la pendiente es 2 entre 1/2, que es 4. Y entre 1/2 y 1 también es una recta de pendiente menos 4. Entonces con estos datos puedo formar la ecuación de mi función de densidad. Entonces mi función de densidad vale 4x si x está entre 0 y 1/2. Mientras que entre 1/2 y 1 la ecuación de la recta es menos 4x más 4. Y es 0 en otra parte. Entonces aquí nada más hay que recordar cómo se forma la ecuación de una recta en el intervalo de 0 a 1/2 y la otra recta de 1/2 a 1. Bueno, entonces vamos con la pregunta C. Y como sabemos, por la definición de probabilidad condicional, la probabilidad de que Y sea mayor que 0.5, dado que Y es mayor que 0.1, es igual a la probabilidad de que Y sea mayor que 0.5 intersección Y mayor a 0.1 entre la probabilidad de que Y sea mayor que 0.1. Aquí estoy utilizando la definición de probabilidad condicional. Y ahora vamos a simplificar la intersección, porque si Y es mayor que 0.5 y lo intersecto con Y mayor que 0.1, pues me queda el evento Y mayor que 0.5.
O sea, fíjese usted, si intersecto y mayor que 0.5 con y mayor que 0.1, la intersección me da y mayor que 0.5. Puede usted hacer una gráfica en la que se puede mostrar que y mayor que 0.1 contiene a y mayor que 0.5. Por eso es que la intersección me da y mayor que 0.5. Y bueno, para terminar el ejercicio, tengo que calcular la probabilidad de que y sea mayor que 0.5 entre la probabilidad de que y sea mayor que 0.1. Y aquí es donde utilizo la propiedad 2. La probabilidad de que y sea mayor que 0.5 me queda como la integral de 0.5 a 1 de menos 4x más 4. Mientras que la probabilidad de que y sea mayor que 0.1, que es el denominador, tengo que calcular dos integrales de 0.1 a 0.5 y de 0.5 a 1. Vuelvo a repetir, el denominador, probabilidad de que y sea mayor que 0.1, la descompongo de 0.1 a 0.5 más de 0.5 a 1. ¿Por qué? Porque de 0.1 a 0.5 la función de densidad es 4x, mientras que de 0.5 a 1 la función de densidad es menos 4x más 4. Por eso es que tengo que descomponer en dos integrales. Y aquí ya nada más lo que queda es calcular las integrales y evaluarlas en los límites de integración que nos dan para obtener que el resultado de estas cuentas es 0.51. Es importante que si aquí nosotros nada más hemos escrito el resultado, queda en usted el calcular las integrales y evaluarlas y checar que efectivamente obtenemos 0.51. Bueno, y aquí vienen una lista de ejercicios para que practique lo que hemos visto en este tema. Bueno, pues ahí está. Y esto sería todo para este tema.